Hace poco tiempo que Platón ha vuelto de su segundo viaje a Siracusa. Está en la academia, hablando con sus alumnos. Trata de explicarles lo difícil que les resulta convencer a los políticos para que acepten su concepción del Estado, lo que le cuesta sacar adelante su proyecto. Carecen de constancia. No tienen verdadero interés los reyes en el estudio de la dialéctica. No entienden que su dominio les convertiría en hombres justos y en buenos gobernantes. Sin embargo, él no está dispuesto a renunciar. Habla a sus alumnos de la muerte de Sócrates y cómo ésta se produjo precisamente porque tomaban decisiones personas que no estaban preparadas para tal fin. Quiere inculcarles la idea de que el gobernante ha de alcanzar el conocimiento de las ideas y particularmente de la idea de bien. Sólo de esa manera podrá dirigir con sabiduría la polis. Sólo así se convertirá en el filósofo rey. Pero eso no es todo. Piensa que para que la ciudad tenga un buen funcionamiento, ha de jugar en ella un papel esencial la idea de justicia. Cree que el Estado tiene, al igual que el alma, una estructura tripartita. Es decir, igual que en el alma se distinguen tres partes, en el Estado aparecen claramente diferenciadas tres clases sociales: gobernantes, guerreros y artesanos. Les está explicando a sus alumnos que cada una de esas clases sociales se identifica con una parte del alma: los gobernantes con el alma racional, los guerreros con el alma irascible y los artesanos con el alma concupiscible. Entonces, de la misma manera que un hombre será justo cuando haya armonía entre las tres partes de su alma, en el Estado habrá justicia cuando haya armonía entre las tres clases sociales. Y esto ocurrirá cuando cada clase social haga lo que debe y además lo haga correctamente. Los gobernantes deberán dirigir al Estado con sabiduría, los guerreros defender al Estado con fortaleza y los artesanos sostenerlo económicamente. Y además deberán ser moderados y por tanto dejar el papel rector a los filósofos, a quienes le corresponde por naturaleza. Sí, definitivamente esa sería la manera mediante la cual la polis funcionaría correctamente. Un alumno ha pedido tímidamente la palabra. Quiere que Platón les cuente cómo se defendió Sócrates ante el tribunal que le condenó a muerte. A Platón no le gusta hablar de esas cosas, pero ante la insistencia de sus alumnos no le queda más remedio que contarlo. Su mente ya vuela hacia el pasado en pos de los recuerdos. Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que dispongáis de esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el maravilloso e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos, por fin, nuestro último punto en esta exposición, en este camino que ya emprendimos hace tiempo de la filosofía platónica, y es la política. Con él daremos por finalizada toda esta exposición dedicada al filósofo ateniense y que, pues como siempre os digo, sería pues para mí una gran alegría que os hubiera servido para algo o que en todo caso haya sido de vuestro interés. Vamos a empezar con el asunto. Esto ya está prácticamente hecho. Espero que la mayoría de vosotros hayáis llegado hasta aquí conmigo, que no os hayáis bajado del barco hace tiempo, y eso seguro que es una buena noticia. Empezamos pues con la política y vamos a ver si somos capaces de delinear, de describir, de explicar sus aspectos más importantes. Bueno, hay algo en lo que no he insistido especialmente durante todos estos puntos y quizá debería haberlo hecho. Esta cuestión no es otra que, pues, el hecho de que Platón es fundamentalmente un pensador con intereses políticos.
Su obra, no sé si decir más importante, pero bueno, quizá una de las más importantes sin duda es La República, y tiene entre otros fines el de diseñar el sistema político ideal, es decir, cómo tiene que estar gobernada la polis. Cuando hablamos de la vida de Platón, sabéis que hubo un acontecimiento fundamental que marcó su reflexión y su pensamiento, su quehacer intelectual. Este hecho fue la muerte de Sócrates. Sócrates, la democracia lo condenó a muerte de una manera a todas luces injusta. Antes Sócrates también había tenido problemas con la aristocracia, con el gobierno de los 30 tiranos, si queréis, creo que está mejor dicho así. Y bueno, lo cierto es que Platón se dio cuenta de que, bueno, pues fundamentalmente los políticos eran, en líneas generales, personas bastante corruptas, que la democracia en particular era un mal sistema de gobierno en el que gobernaba gente que no estaba preparada, con un escaso conocimiento, que tomaban decisiones sin ningún criterio, y él creyó que era muy importante dedicar su esfuerzo intelectual a diseñar un sistema político ideal, es decir, a diseñar el mejor sistema político posible para la polis. ¿Cómo hizo esto Platón o a qué conclusiones llegó? Es lo que vamos a intentar explicar ahora. También es verdad, y lo contamos cuando hablamos de los diálogos, que Platón, bueno, pues al final de su vida cayó en un cierto pesimismo. Esto fue motivado porque él viajó varias veces a Sicilia, como recordaréis, e intentó poner en práctica este sistema. No le salió bien y bueno, al final perdió un poco la fe en lo que él desde el principio creyó, pero nosotros vamos a exponerlo aquí porque es uno de los aspectos o los núcleos básicos de la filosofía de Platón, y por eso vamos a intentar explicarlo, su pensamiento político. Bueno, para hablar de la política de Platón me gustaría establecer una distinción en 3 puntos. El primer punto sería la justicia en el Estado, el segundo punto sería el gobierno del sabio, y el tercer punto lo podríamos llamar regímenes políticos, o si queréis, enfermedades del Estado, porque los regímenes políticos de los que vamos a hablar ahí en ese tercer punto son más bien todos negativos. Bueno, vamos pues con el primero, la justicia en el Estado. Para entender este primer punto es fundamental tener claro que Platón establece una correlación estructural entre el alma y el Estado. Bueno, ¿qué significa eso de que establece una correlación estructural entre el alma y el Estado? Bueno, pues que igual que el alma tiene 3 partes, el Estado está dividido en 3 clases sociales. Bien, las 3 clases sociales en las que Platón divide el Estado son los productores o artesanos que se dedican a la actividad económica, los guardianes o los guerreros que tienen la misión de defender militarmente al Estado, y los gobernantes o filósofos que están destinados a la dirección del Estado. Naturalmente, como se puede imaginar, cada una de estas 3 clases sociales se identifica con una de las 3 partes del alma. Esto quiere decir que los productores o artesanos se identifican con el alma concupiscible, los guardianes con el alma irascible y los gobernantes con el alma racional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en cada grupo solo hay una parte del alma? No. Eso quiere decir que en cada uno de esos grupos predomina la parte del alma que le hemos atribuido. Así pues, correlación estructural. Eso significa que, igual que hay 3 partes del alma, en el Estado hay 3 clases sociales, y que cada parte del alma se identifica con una de esas clases sociales. Bueno, no sé si os dais cuenta que Platón está estableciendo en cierto modo un principio de especialización funcional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cada grupo tiene que dedicarse a una tarea, a la tarea que le es propia. Platón pensaba que esto debería ser así por 2 tipos de razones. Razones tanto prácticas como teóricas. ¿Cuáles son las razones prácticas? Bueno, las razones prácticas son fundamentalmente que si cada grupo se dedica a hacer lo que mejor sabe, los resultados serán mejores. Pero, es decir, que los productores o artesanos sostengan económicamente el Estado, que los militares lo defiendan y que los gobernantes lo dirijan. Pero no solo hay razones prácticas
en función de los resultados que justifican esta especialización funcional, que cada clase haga lo que mejor sabe, sino también razones teóricas. Platón piensa que en todo sistema complejo, sea el que sea, imagina también el cuerpo humano, ¿no? Bueno, pues cada parte está destinada a realizar una función específica. Tanto así, pues como desde el punto de vista teórico como práctico, se justifica ese principio de especialización funcional. Lo cierto es que si retomamos nuestra idea de correlación estructural entre el alma y el Estado, bueno, pues es evidente que nos acercamos a la concepción de justicia en el Estado, que es lo que estábamos explicando en este primer punto. ¿Qué es la justicia en el Estado para Platón? Bueno, pues si la justicia a nivel individual era la armonía entre las tres partes del alma, significando esto que cada alma realice su función y lo haga de manera virtuosa, pues análogamente la justicia a nivel estatal será que cada clase social cumpla con su función y lo haga correctamente, es decir, de acuerdo con la virtud que les propia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los gobernantes dirijan al Estado, gobiernen con prudencia o sabiduría, que los guardianes o los militares defiendan al Estado con fortaleza o valor y que los artesanos o los productores lo sostengan económicamente y sean moderados, es decir, que dejen el papel rector a la clase social que por naturaleza le corresponde, que son los filósofos. Así pues, justicia en el Estado es la armonía entre las tres clases sociales, que se producirá cuando cada clase social cumpla con su función y además lo haga correctamente, virtuosamente, de acuerdo con la virtud que le es propia. No olvidéis que hemos establecido una relación entre cada parte del alma y cada clase social. Muy bien, vamos con el segundo punto, el gobierno del sabio. Ya más o menos esto lo tenemos bastante, o lo deberíamos de tener bastante claro. ¿Quién tiene que gobernar en opinión de Platón? Bueno, pues en opinión de Platón no tienen que gobernar ni los más fuertes, ni los más valientes, ni el pueblo, no. Para Platón tiene que gobernar el sabio, el filósofo. A él le corresponde por naturaleza gobernar. Las otras dos clases sociales tienen que someterse a los dictados de la clase de los filósofos, porque estos están preparados para gobernar. Aquí lo que Platón, el sistema político que Platón modo proponiendo, bueno, pues es una, si queréis, aristocracia, pero una aristocracia no que tenga que ver, pues, con, digamos, la nobleza familiar, pertenecer a una familia de buena cuna o ni mucho menos tener poder económico. Aquí Platón lo que realmente está proponiendo es una aristocracia basada en el saber, en el conocimiento. Los aristos, aquí los mejores, tienen que ser los sabios. ¿Por qué? Bueno, pues porque los sabios, los que han alcanzado, o sea, los filósofos, los que han alcanzado el conocimiento de la idea de bien, son los que realmente están preparados para gobernar. Ellos han llegado al conocimiento de las ideas y sobre todo a la idea de bien. Y esa idea de bien, que es por cierto la culminación de todo saber tanto teórico como práctico, nos proporciona por tanto el conocimiento, la captación del orden y estructura de todo lo real, esto desde el punto de vista teórico, y también, digamos, el conocimiento de las normas de toda ordenación moral y política, eso desde un punto de vista práctico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sabio platónico es a la vez un hombre de ciencia y un hombre de Estado, que él sabe en cada caso lo que hay que hacer, cómo ha de gobernar. Bajo su gobierno no son necesarias las leyes, porque en cada momento estará en disposición de decidir qué es lo mejor para la polis, qué es lo mejor para el pueblo. Recordad que es un hombre virtuoso, y como es un hombre virtuoso, eso significa, y es un hombre virtuoso porque ha alcanzado el conocimiento de las ideas y de la idea de bien, y ese conocimiento no solo me dice cómo son las cosas, sino cómo deben ser. Por eso del sabio, del filósofo, me puedo fiar, puedo confiar en él. Sé que va a gobernar para el bien de la polis y no mirando su propio interés. Bueno, además tenemos que tener en cuenta que Platón propone una concepción del Estado en la que la educación es
primordial. La educación juega un papel clave en el estado platónico. Para empezar, ¿quién tiene que regir los designios del Estado? Los filósofos. Y los filósofos evidentemente llegan a serlo porque son educados, porque son capaces de llegar al conocimiento. No olvidéis que según Platón la finalidad del Estado es de carácter moral. En el fondo, ¿qué quiere decir que es de carácter moral? Bueno, pues que él lo que cree es que el Estado tiene que conseguir que los ciudadanos sean virtuosos, o sea, tiene que promover la virtud y por tanto la justicia tanto a nivel individual como colectivo. Solo de esta manera se conseguirá una vida feliz, solo de esta manera el Estado funcionará bien. La influencia de Sócrates una vez más vuelve a ser clara. Si queremos ser felices tenemos que ser virtuosos. Pero la virtud solo se consigue por medio del conocimiento. Por tanto, la educación en el Estado es muy importante. Una educación que más o menos para Platón tenía pues 3 ciclos, es decir, se dividía como en 3 etapas. En la primera etapa, que por cierto duraba hasta los 20 años, se dedicaba sobre todo al cultivo de lo que es el cuerpo, ¿no? Se estudiaba gimnasia, música, arte, poesía. Platón pensaba que primero teníamos que educar al cuerpo, pero estamos educando el cuerpo con miras al alma, es decir, empezamos a educar el cuerpo para luego educar el alma, porque la educación que realmente nos interesa es esa, la del alma, la que nos va a convertir en ciudadanos, en hombres justos, en hombres sabios y por tanto al mismo tiempo en hombres felices. El segundo ciclo, al segundo ciclo, pasaban ya los, digamos, mejores del primero. Duraba hasta los 30 años y ya tenía como fin un estudio progresivo y detallado de las matemáticas, aritmética, geometría, astronomía, y luego por fin llegábamos a la tercera etapa. A la tercera etapa solo tenían acceso los mejores, es decir, los que destacaban por encima de los demás. Esta tercera etapa duraba hasta los 35 años y tenía como objeto el estudio de la dialéctica. Ya sabéis vosotros que es la ciencia de las ideas. Y ahí sí, convertía a los futuros gobernantes en filósofos, en personas que habían alcanzado el conocimiento de la idea de bien y por tanto preparados para gobernar. Así pues, 3 ciclos. Ese era un poco el esquema o el proyecto educativo a grandes rasgos que proponía Platón. La educación era tan importante que tenía que correr a cargo del Estado. El Estado se encargaba de educar a los individuos, a los ciudadanos desde pequeños. Y aquí Platón, pues tomó una serie de medidas un poco radicales. Según, se nos cuenta o según se ha podido intuir de sus escritos, parece ser que Platón incluso pensaba que había que eliminar la propiedad privada e incluso la posibilidad de tener familia de las clases sociales, digamos, rectoras, de los guerreros y de los gobernantes. ¿Para qué? Pues sobre todo para que estos no tuvieran la tentación de utilizar el poder que tenían en su propio beneficio. Los filósofos como rectores del Estado y los guerreros que tenían el poder militar. Para evitar esa tentación había que quitarles la propiedad privada, tampoco podían tener, digamos, su propia familia, es decir, sus propios hijos, y entonces los hijos de estas clases sociales serían educados por el Estado en común en una especie de casa de expósitos. Es decir, una especie de escuela en la que todos los niños, digamos que eran educados, instruidos en el conocimiento, pero en la que, pues podemos decir que no podían reconocer ni saber quiénes eran sus padres. Medida, como veis, un poco fuerte, ¿no? Esta de tanto suprimir la propiedad privada para estas clases sociales como incluso la posibilidad de tener familia, de tener hijos, es una medida muy radical. Claro, a Platón en el fondo no le interesaba la felicidad a lo mejor de una clase social. A Platón lo que le interesaba era que el Estado funcionase bien, y si él en un momento dado pensó que para que el Estado funcionase bien había que quitar a los guerreros fundamentalmente pues la posibilidad de tener propiedad privada en exceso o familia, pues él lo hacía y punto. Aristóteles, por cierto, luego criticó estas medidas duramente, ¿eh? Decía en tono un poco jocoso que más valía ser sobrino de alguien que hijo platónico, ¿no? Porque como fueras hijo platónico no sabías ni quién era tu padre ni prácticamente nada en ese sentido.
También criticó a Aristóteles estas medidas porque pensaba que esto de quitar la propiedad privada en el fondo no era positivo, era negativo, porque la gente perdía el interés un poco por todo. Bueno, pero estamos hablando de lo que pensaba Platón, y eso es lo que pensaba Platón. La educación es fundamental para instruir a los ciudadanos, porque queremos ciudadanos justos, queremos ciudadanos virtuosos, queremos ciudadanos felices y queremos un Estado que funcione bien. Pero para evitar correr riesgos, pues íbamos a quitar la propiedad privada a la clase social de los guerreros, de los dirigentes, sobre todo de los guerreros, porque bueno, pues así evitamos tentaciones de que el poder que tienen lo utilicen en su propio beneficio. Así, incluso sus hijos serían educados en común por el Estado en una especie de casa de expósitos y no conocerían quiénes eran sus padres ni los padres quiénes eran sus hijos. Bueno, es verdad, sabéis, que Platón con el tiempo perdió un poco de fe en sus opiniones. En su última etapa acabó dudando de su concepción del filósofo rey. Le dio tal vez un papel más importante a las leyes, unas leyes rígidas, aunque en cualquier caso él pensó siempre que a la razón le correspondería gobernar, y que si el gobierno de regirse por unas leyes, pues estas leyes tendrían que ser expresión de la razón. Es decir, unas leyes hechas, realizadas, escritas desde un punto de vista racional. Aunque en última instancia corrieran a cargo, esa realización corría a cargo de una especie de tribunal o consejo supremo, pero bueno, esto es ya un poco al final de su vida. Aquí la concepción que nos interesa en este segundo punto es el gobierno del sabio, el gobierno del filósofo rey, que sabéis que para Platón es el que tiene que gobernar porque sabe en cada momento lo que tiene que hacer, porque ha alcanzado el conocimiento, la idea de bien, y por tanto porque es alguien virtuoso en quien se puede confiar. Eso al menos en principio, aunque aquí también, hay una especie de pequeña contradicción, ¿no? Si tú puedes confiar en el filósofo, ¿por qué quitar la propiedad privada? Bueno, realmente también esa es una medida que yo creo que Platón concibió realmente más que para los filósofos, para los guerreros, de los que yo creo que se fiaba menos, ¿no? Fundamentalmente eso. Y con esto llegábamos un poco al final, al tercer punto de la política, que son los distintos regímenes políticos o las enfermedades del Estado. Digo enfermedades del Estado porque Platón, pues aquí va a explicar regímenes políticos que son negativos. No va a explicar esa aristocracia del saber del filósofo rey que destaca sobre los demás, sino que va a explicar sistemas políticos que surgen por degeneración del primero. Bueno, estos sistemas políticos son por orden los siguientes. Recordad que todos son más bien negativos, son degeneraciones del primero, que parten del primero y no son, digamos, adecuados o correctos. Son la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Empezamos por el primero. ¿Qué es la timocracia? El gobierno de los militares, el gobierno del ejército. Es una degeneración de la aristocracia. Los hombres de acción, la clase de los militares, toma el poder, y este gobierno se caracteriza porque los militares utilizan ese poder que tienen para su propio beneficio. No gobiernan en función de la polis, sino que gobiernan en función del interés propio de cara a la prosperidad personal. Ya os he dicho que sobre todo la medida esta de suprimir la propiedad privada sobre todo estaba concebida de cara a los guerreros, y aquí veis un poco cómo Platón plantea esa posibilidad de que los militares tomen el poder por las armas y que lo utilicen en su propio beneficio. Bueno, el primer sistema político negativo que os acabo de explicar, que es la timocracia, el gobierno del ejército, surge como una degeneración del primero, que sería el bueno, que es la aristocracia. Pero cuando, digamos, la timocracia, el primer sistema político negativo, degenera, surge la oligarquía. La oligarquía es el gobierno de las personas poderosas, adineradas, que compran a los militares y ejercen el poder. Por supuesto, es un gobierno basado en la codicia, no basado en la virtud. Es un gobierno que lo único que busca es enriquecerse. Las personas adineradas han comprado a los militares, pero intenta el gobierno enriquecerse aún más y explotar a las otras clases sociales. Cuando la situación se hace insostenible, nos encontramos el siguiente sistema de gobierno, que es de generación de la oligarquía, que es la democracia. El pueblo está en una situación ya poco más o menos que imposible de aguantar y toma el poder
la democracia, pero claro, la cuestión es que el pueblo ejerce el poder, bueno, de una manera particular. Este sistema de gobierno democrático sí se caracteriza por la libertad e igualdad, pero esto, aunque pudiera parecer positivo, no lo es. ¿Por qué? Porque este sistema político, caracterizándose por la igualdad, obvia algo que para Platón es, deja de lado, mejor dicho, algo que para Platón es evidente, y es que no todos somos iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sistema de gobierno todo el mundo más o menos hace y dice lo que quiere. Los pobres se igualan a los ricos, los ignorantes a los sabios, los corruptos a los virtuosos. Esto parece la televisión de hoy en día, por cierto. Digo esto de que los ignorantes se igualan a los sabios. No tenemos más que ver la tele y aparece gente perorando ahí de una manera espectacular que no tienen... Bueno, en fin, me callo, no sigo por ese camino. Me voy a morder la lengua. Entonces, pues eso, ¿no? Los corruptos se igualan a los virtuosos. Y la dirección del Estado entonces no se reserva a las personas que son capaces de llevarlo, sino a personas que no están preparadas, a personas que no son capaces de tomar decisiones en base a criterios, en base a la razón, y entonces ocurren cosas como, o se toman decisiones como la muerte de Sócrates, porque hay gente que no está preparada para gobernar y gobierna. Por eso para Platón la democracia es un mal sistema de gobierno. Recordad, llevamos el primero, la timocracia, gobierno de las clases militares, que es una degeneración del sistema bueno que es la aristocracia. Después la oligarquía, los hombres ricos que compran a los militares para enriquecerse. Después, cuando el pueblo no puede sostener más esto, democracia, que es el pueblo el que gobierna, pero gobierna en base a criterios que no son admisibles y toma decisiones que son injustas. Cuando el caos reina, surge el último sistema de gobierno que es la tiranía. Se erige un tirano, una persona que asume sobre sus hombros la responsabilidad o la carga de instaurar el orden. Y para Platón, la tiranía, el gobierno de un tirano, es la degeneración política tal vez extrema. Es la consecuencia del desorden de las guerras civiles fruto de la democracia, ¿no? Aquí la inestabilidad es absoluta en la democracia. ¿Y qué pasa? Se erige un tirano, se erige como salvador. Pero claro, el tirano al final acaba convirtiéndose en alguien omnipotente y en el fondo se corrompe y atemoriza a los otros y bueno, por tanto también la tiranía es un mal sistema de gobierno. De esta forma, pues como hemos dicho, las enfermedades del Estado son la timocracia, gobierno del ejército, oligarquía, gobierno de los adinerados, democracia, gobierno del pueblo, tiranía, gobierno de un tirano. Formas todas negativas. Aquí la forma buena es el gobierno del filósofo rey, del sabio, del que ha alcanzado el conocimiento de las ideas y fundamentalmente de la idea de bien, ese hombre virtuoso que gobierna para el bien de la polis. Y de alguna manera con esto llegamos, bueno, pues al final de la exposición. Hemos hablado de la justicia en el Estado, armonía entre las tres clases sociales. Hemos hablado del gobierno del sabio. Para Platón tienen que gobernar los filósofos, la clase más preparada desde el punto de vista intelectual. Solo ellos tomarán las decisiones que son correctas. Y por último hemos hablado de las enfermedades del Estado, que sistemas políticos surgen como degeneración de la aristocracia y que son todos ellos negativos a su vez. Timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Con el alma racional, los guerreros con el alma irascible y los artesanos con el alma concupiscible. Entonces, de la misma manera que un hombre será justo cuando haya armonía entre las tres partes de su alma, en el Estado habrá justicia cuando haya armonía entre las tres clases sociales. Y esto ocurrirá cuando cada clase social haga lo que debe y además lo haga correctamente. Los gobernantes deberán dirigir al Estado con sabiduría, los guerreros defender al Estado con fortaleza y los artesanos sostenerlo económicamente. Y además deberán ser moderados y por tanto dejar el papel rector a los filósofos, a quienes le corresponde por naturaleza. Sí, definitivamente esa sería la manera mediante la cual la polis funcionaría correctamente. Un alumno ha pedido tímidamente la palabra. Quiere que Platón les cuente cómo se defendió Sócrates ante el tribunal que le condenó a muerte. A Platón
Hace poco tiempo que Platón ha vuelto de su segundo viaje a Siracusa. Está en la academia, hablando con sus alumnos. Trata de explicarles lo difícil que les resulta convencer a los políticos para que acepten su concepción del Estado, lo que le cuesta sacar adelante su proyecto. Carecen de constancia. No tienen verdadero interés los reyes en el estudio de la dialéctica. No entienden que su dominio les convertiría en hombres justos y en buenos gobernantes. Sin embargo, él no está dispuesto a renunciar. No le gusta hablar de esas cosas, pero ante la existencia de sus alumnos no le queda más remedio que contarlo. Su mente ya vuela hacia el pasado en pos de los recuerdos. Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que dispongáis de esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el maravilloso e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos, por fin, nuestro último punto en esta exposición, en este camino que ya emprendimos hace tiempo de la filosofía platónica, y es la política. Con él daremos por finalizada toda esta exposición dedicada al filósofo ateniense. Habla a sus alumnos de la muerte de Sócrates y cómo ésta se produjo precisamente porque tomaban decisiones personas que no estaban preparadas para tal fin. Quiere inculcarles la idea de que el gobernante ha de alcanzar el conocimiento de las ideas y particularmente de la idea de bien. Solo de esa manera podrá dirigir con sabiduría la polis. Solo así se convertirá en el filósofo rey. Pero eso no es todo. Piensa que para que la ciudad tenga un buen funcionamiento, ha de jugar en ella un papel esencial la idea de justicia. Cree que el Estado tiene, al igual que el alma, una estructura tripartita. Es decir, igual que en el alma se distinguen tres partes, en el Estado aparecen claramente diferenciadas tres clases sociales: gobernantes, guerreros y artesanos. Les está explicando a sus alumnos que cada una de esas clases sociales se identifica con una parte del alma, los gobernantes, y que, pues como siempre os digo, sería pues para mí una gran alegría que os hubiera servido para algo, o que en todo caso haya sido de vuestro interés. Vamos a empezar con el asunto. Esto ya está prácticamente hecho. Espero que la mayoría de vosotros hayáis llegado hasta aquí conmigo, que no os hayáis bajado del barco hace tiempo, y eso seguro que es una buena noticia. Empezamos pues con la política y vamos a ver si somos capaces de delinear, de describir, de explicar sus aspectos más importantes. Bueno, hay algo en lo que no he insistido especialmente durante todos estos